¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:44 minutos. Vamos a abrir ya Atlántico Noticias, mirando a América Latina, donde se repite una misma escena de desesperación. La vemos en países como Perú, Ecuador, Brasil o Venezuela. Gente haciendo filas eternas, pagando altos precios por un tanque de oxígeno mientras muchos enfermos mueren directamente asfixiados en los hospitales. Son países que no pueden asumir la inmensa demanda de oxígeno medicinal en plena pandemia, ni para los centros médicos ni para las casas particulares, donde están muchos de los que no logran una cama en un hospital. La escasez de oxígeno ya ven azota Latinoamérica, mientras en Occidente preocupa la ocupación de las camas UCI. La falta de bombonas allí hace que se dispare el número de fallecidos y sobre todo en países como Perú. Sí, Marta, porque fíjense, en Perú existe un déficit, hacen falta unas 70 toneladas de oxígeno al día y los familiares hacen esperas incluso de semanas por adquirir una de esas bombonas para sus seres queridos, sus familiares enfermos de COVID que no tienen una cama en la UCI. Pero además a esto se le suma otro problema y es que hay quienes pues revenden estas bombonas por un precio más caro. Y aquí en Canarias ya están las dosis de la vacuna de Janssen que van a poder ser utilizadas tras el respaldo, ya saben, de la Unión Europea. 6.000 dosis de esa vacuna que ya están en Canarias, como les decimos, un cargamento que ha sido trasladado por las Fuerzas Armadas desde Madrid a Gran Canaria, donde ya comienza a administrarse a partir de esta misma tarde. Precisamente esta vacuna podría acelerar el proceso de vacunación en todo el mundo. Aún estamos muy lejos del objetivo que se ha marcado. Miguel Vega. Después de 4 meses de vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo, el porcentaje de inmunización de la población está muy lejos del esperado. Solo un 5% de la población mundial ha recibido la pauta completa, es decir, las 2 dosis. Un porcentaje que se reduce entre los países con menos recursos, en concreto el continente africano. En España, en las últimas semanas se ha acelerado el ritmo de vacunación, pero aún la cifra de personas inmunizadas es muy bajo. Por eso el gobierno espera poder inmunizar a todos los mayores de 80 años en mayo. Con la llegada de Janssen esperan poder conseguir este objetivo en las próximas semanas. Bueno, y en Alemania la policía en Berlín en concreto tuvo que disolver una manifestación contra la ley de confinamiento. Se estaba llevando a cabo justo a la puerta del Parlamento. Cientos de manifestantes protestando contra la ley de emergencia que va a votar precisamente el Parlamento para imponer toques de queda por la pandemia si los datos llegan a umbrales preocupantes. Y 2 médicos veterinarios inyectaron una vacuna destinada para el coronavirus común de los perros a 75 personas. Ocurrió al norte de Chile. Estos veterinarios tenían la teoría de que esta vacuna es útil contra el nuevo coronavirus, el que causa la COVID. Ahora la justicia investiga lo ocurrido. También les contaremos lo que pasó durante un velatorio en Santo Domingo, en República Dominicana. Unos hombres entraron en el tanatorio y sin dar explicaciones se llevaron el ataúd con el finado en su interior. Captaron la escena las cámaras de seguridad. Franco Dalis había fallecido por impacto de bala. Los que se lo llevaron eran sus amigos. De hecho, la familia no ha presentado denuncia alguna. Y 2 días después de la muerte a disparos de un policía, de un adolescente en Ohio, del veredicto contra el exagente Derek Chauvin por la muerte de George Floyd, ha habido un nuevo incidente policial que ha acabado con la vida de otro afroamericano en Carolina del Norte. La gente le disparó cuando el hombre huía del registro de su casa. Luego lo vamos a ver. Y la policía rusa detuvo a decenas de manifestantes que estaban participando en actos celebrados por todo el país, protestando por el estado de salud del crítico del Kremlin, Alexei Navalny. Están en huelga de hambre en la cárcel y están exigiendo que se les preste atención médica adecuada. Y la Marina de Indonesia asegura que el submarino desaparecido desde hace 2 días, con 53 personas a bordo, tiene oxígeno suficiente para abastecer a la tripulación durante 72 horas. Siguen buscándolo, por lo tanto, de momento, eso sí, no han encontrado ni rastro.
Canarias da un paso más para alcanzar la velocidad de crucero con la vacunación. Esta misma tarde comienzan a administrarse las vacunas de Janssen a personas de entre 70 y 79 años. 600 recibirán estas primeras dosis llegadas ayer por la tarde a las islas. 300 en el Magma de Tenerife y otras 300 en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Un centro que, por cierto, soporta la mayor presión asistencial en camas UCI actualmente en las islas. Lo tiene libre el 8% de las camas de críticos que cuenten con respirador. Janssen en toda Europa ya disponible. Esta trabajadora de Leiden ha sido la primera persona vacunada con Janssen en Países Bajos, tras el parón de este suero por parte de la Agencia Europea del Medicamento y su posterior luz verde. El ministro de Salud holandés aseguró que cada inyección con la nueva vacuna es un nuevo hito para su país. Pues ya lo ven, en Europa comienza la inmunización con esta vacuna de Janssen. Ya son 4, por tanto, las vacunas aprobadas en el continente europeo. Pero aún así el ritmo de inmunización está lejos de ser el esperado. Según los expertos, este ritmo que vamos, el 70% de la población en el mundo no va a estar vacunada este año. Miguel Vega. La campaña de vacunación comenzó en diciembre y continúa en gran medida en los países occidentales. 4 meses después del inicio de esta campaña en todo el mundo, el ritmo es más lento de lo esperado. Solo se ha conseguido inmunizar al 5% de la población mundial, es decir, que 500 millones de personas han recibido al menos una dosis. Y más de la mitad de estas personas lo han hecho en el mes de marzo. Este proceso de vacunación se está realizando en tan solo 180 países. Por continente se divide: 40 en América y África, 26 en Europa y 46 en Asia. La Organización Mundial de la Salud advierte que el reparto de vacunas debe ser más solidario. Muchos expertos incluso aseguran que si dejamos al denominado tercer mundo atrás, no acabaremos con esta crisis sanitaria. Tenemos las herramientas para controlar la pandemia en cuestión de meses, pero debemos aplicarlas de manera consistente y equitativa. En Europa, bajo el marco de la Comisión Europea, se han aprobado 4 vacunas contra la COVID-19. Fuera de la zona euro, países como Reino Unido han conseguido inmunizar a más de 35 millones de personas con al menos una dosis. Hasta el momento, en todo el continente europeo se han administrado más de 185 millones de dosis, es decir, han sido vacunados un 18,7% de la población. En España, 1 de cada 5 personas ha recibido al menos una dosis, es decir, más de un 20% de la población diana. Después de 4 meses de vacunación, ya han recibido la pauta completa más de 3.600.000 personas, lo que supone un 7,6% de la población. Pero ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19 cerca de 10 millones de personas, es decir, un 20% de la población diana. Una campaña de inmunización que se espera acelerar con la llegada de las dosis de Janssen, que comenzarán a suministrarse hoy mismo en muchas comunidades autónomas. La inmunización con las 2 dosis de los mayores de 80 años puede alcanzar hoy el 70%, después de que en una semana se haya avanzado 15 puntos porcentuales en este grupo de edad. El 99% de los mayores de 80 años ha recibido ya alguna dosis de la vacuna. La inmunización con 2 dosis de este colectivo ha pasado en una semana del 52 al 67%, mientras que el porcentaje de estos mayores con algún suero ha aumentado del 95 al 99%. Este grupo de edad ha sido vacunado con los viales de Pfizer y Moderna, que establecen un periodo de más de 20 días entre el primer y segundo pinchazo. Andalucía, Extremadura y Murcia son, por este orden, las comunidades con una mayor tasa de inmunizados con la pauta completa. Cataluña y Canarias son las que han inoculado menos segundas dosis entre sus mayores de 80 años. En términos globales, el Ministerio de Sanidad ha notificado que más de 3.600.000 ciudadanos han recibido ya la pauta vacunal completa. Y hace tan solo unos minutos la Unión Europea ha avanzado en las especificaciones técnicas que va a tener el pasaporte digital verde entre los países miembros. Además, Bruselas estudia interponer una demanda contra la farmacéutica AstraZeneca por el incumplimiento de los envíos de dosis al continente. Y esto está generando, como saben, un retraso en la inmunización de la población. Por eso, la OMS y la Agencia del Medicamento Europeo han anunciado que ya el 10 de mayo van a comenzar a analizar la candidata rusa Sputnik.
También de vacunas se habló en la cumbre iberoamericana celebrada en Andorra. El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha pedido liberar las patentes de medicamentos contra la COVID para que haya un acceso equitativo de todos los países. Pedro Sánchez asegura que España va a donar a Latinoamérica al menos 7,5 millones de dosis contra la COVID a partir de julio, una vez que la mitad de la población española esté inmunizada. Y las protestas en Alemania se repiten contra las nuevas restricciones anti-COVID que propone el gobierno de Merkel. En Berlín, la policía ha tenido, de hecho, que disolver una concentración en la que la mayoría de los asistentes, además, incumplían las medidas de seguridad. La policía alemana disolvió este miércoles en Berlín una manifestación contra las restricciones por el coronavirus en las inmediaciones del Parlamento, una protesta convocada coincidiendo con la sesión dedicada al freno de emergencia que impondrá fórmulas de actuación unitarias en zonas de alta incidencia de contagios. Miles de manifestantes se habían concentrado en contra del proyecto elaborado por la coalición de gobierno de la canciller alemana Angela Merkel, integrada por conservadores y socialdemócratas. La marcha tuvo que ser disuelta al constatarse que la mayoría de los concentrados no cumplían con las reglas de distanciamiento físico ni portaban mascarilla. El paquete abordado por el Parlamento prevé la activación automática de un toque de queda nocturno a partir de 100 casos semanales por 100.000 habitantes. Además, se suspenderán las clases presenciales a partir de 165 casos, aunque a partir de 100 se implanta la obligatoriedad de 2 test semanales de antígenos. A partir de un nivel de incidencia semanal de 100, se limitarán también los contactos o reuniones que solo serán posibles entre personas convivientes o como máximo una más de otro hogar. Esto es Copenhague, en Dinamarca, y ahí se ha evitado una tercera ola con duras medidas desde diciembre. Comienzan ahora a suavizarse, han reabierto centros comerciales, museos, bibliotecas y también el servicio en el interior de restaurantes. Además, los aficionados al fútbol van a poder volver a los estadios con un pasaporte que certifique que se ha sido vacunado, si se ha sometido también a una prueba PCR o si se ha pasado el virus. También en Portugal está mucho mejor que hace unos meses, de hecho ya están en la tercera fase de la desescalada para volver poco a poco a las actividades no esenciales. Vamos a hablar con Claudio Díaz, es canario y trabaja en Lisboa. Claudio Díaz, bienvenido un día más a Atlántico Noticias. Buenas tardes, Marta, y buenas tardes también a todos los telespectadores de Lisboa. Sí, sobre todo porque hablamos en su momento cuando la cosa estaba complicada a principios de año, ahora imaginamos que muy satisfechos porque de nuevo pues se haya podido salir a la calle, ir a una tienda, tomarse algo en un restaurante, ¿no? Sí, la verdad que es un respiro poder ya entrar, digamos, en una fase un poquito más normal de lo que sería el cotidiano. Pero bueno, es importante, ¿no? Efectivamente, porque esto ha sido un gran sacrificio para la población y todo a costa de un número de muertos que fue muy preocupante al arranque del año, pero hay que decir que a día de hoy pues apenas ha habido, creo que en el día de ayer, pues 1 o 2 personas fallecidas y las UCI están mucho más liberadas que lo que estaban hace unos meses, ¿no? Sí, de hecho, comparativamente con las estadísticas de enero, no tiene nada que ver. O sea, las medidas implementadas por el gobierno fueron bastante severas, pero en mi opinión necesarias. O sea, gracias a eso podemos hablar hoy de una diferencia, o sea, de 16.000 casos que teníamos a final de enero, a una diferencia de 300, 400 o inclusivamente creo que ayer 250 casos por día de nuevas infecciones, y el número de muertes pues, también de hecho ha bajado bastante. O sea, estamos a niveles de 1, 2, 3, poco más. Importante. Claro, y sobre todo si nos recordamos aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo con colas de ambulancias esperando a la puerta de muchos centros hospitalarios y que llamaron tanto la atención. Ahora justamente eso, la presión hospitalaria, que es uno de los principales indicadores de cómo están pues los centros de atención médica, pues son completamente, radicalmente diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Los niveles, de hecho ayer estuve mirando las noticias y creo que se hablaba de 160 internados en cuidados intensivos, o sea, comparativamente a los 700 y 800 que habían en enero, e inclusivamente llegamos a tener 1.000 y pocos. Una diferencia bastante importante y necesaria. Inclusivamente ahora nos toca, pues, el gobierno ya implementó las medidas, pero claro, nos toca a nosotros mantener estos niveles a la sociedad. Sobre todo mantener las medidas porque han sido clave, en este caso al margen de la vacuna, que también en Portugal están en plena campaña de vacunación. ¿Cómo está esa cuestión de la vacunación en ese país? Sí, según lo que estuve visualizando, se espera
conseguir hacer una tasa de vacunación de 100.000 por día, de administración de 100.000 vacunas por día. Y las estadísticas dicen que ya casi estamos por encima del 30% de inmunidad de grupo. O sea, entre vacunados y los que han pasado la enfermedad y que están con anticuerpos ya creados. Bueno, pues o sea, es casi un cuarto de la población portuguesa. Bueno, pues esperemos que sigan llegando buenas noticias de Portugal, un país que de momento mantiene, eso sí, las fronteras cerradas por mucha precaución que están teniendo para que todo siga igual de bien. Claudio Díaz, gracias por hablar con nosotros un día más. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, vamos a Chile para contarles ese caso que ha sobrecogido al país. Un centenar de vacunas caninas contra un coronavirus fueron administradas a personas. Ha ocurrido al norte de Chile, un caso que ha provocado evidentemente indignación y que está siendo investigado por la justicia. Insólito, raro, extraño, una de esas historias que solo ocurren en Chile. Calama no habla de otra cosa más que de lo descubierto luego de una fiscalización a trabajadores sin mascarilla que alegaron no necesitar cubrirse nariz y boca al estar vacunados desde diciembre, mucho antes que las dosis llegaran al país. Se hace la investigación sumaria y nos damos cuenta que la vacuna con la que habían sido inoculados era vacuna para animales, para perros. En esta clínica veterinaria se habrían administrado algunas de las dosis, aunque el coronavirus canino no es respiratorio, sino digestivo, y la vacuna es subcutánea, no intramuscular, igual se aplicaron a varias personas. Me inyecté y no estoy ladrando, no voy persiguiendo las ruedas de los peces, de los autos, no hago pipí con la patita parada, ¿verdad? Por lo menos hasta el momento nada de eso. No está claro cuántas personas recibieron esta vacuna canina. Tampoco hay detalles de posibles efectos posteriores. Eso se busca en los testimonios de los afectados. Hay preocupación en 10 estados de México por el aumento de casos de los últimos días. Ya se habla de la tercera ola, la vacunación continúa, pero no está llegando a todos. Y eso es lo que reclaman un grupo de profesionales sanitarios que aún no han recibido dosis alguna. Por ahora el plan mexicano ha vacunado a 14,5 millones de personas, sobre todo a profesores y a personas mayores y también a médicos. Comienzan a relajarse medidas en Panamá tras el pico de contagios de finales del año pasado. Esto ha servido para controlar los contagios. Ya en marzo abrió la restauración después de 3 meses cerrada, pero el uso de la mascarilla va a seguir siendo obligatorio. Desde el arranque de la pandemia en Panamá se ha sumado más de 360.000 infecciones y cerca de 6.200 fallecidos. Más de medio millón de personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Bueno, y la situación en Colombia sigue siendo muy preocupante. Preocupa especialmente la situación en las unidades de cuidados intensivos. Medellín vive días difíciles por el incremento de contagios y de muertes a causa de la COVID-19. La situación en la ciudad ha adquirido tintes dramáticos por el colapso de los servicios hospitalarios, lo que se refleja en las filas de ambulancias con enfermos esperando a que se les asigne una cama en una unidad de cuidados intensivos. Un escenario que contrasta con el comienzo de la pandemia hace un año, cuando la ciudad era puesta como modelo en el manejo de la emergencia sanitaria gracias a su apuesta por la tecnología y el Big Data para contener la propagación del virus mediante un cerco inteligente de cada caso positivo, una estrategia que funcionó solo por unos meses. En Medellín han sido confirmados 250.036 casos positivos, de los cuales 13.330 permanecen activos. Han fallecido 4.772 personas. Las autoridades atribuyen esta situación principalmente al relajamiento de las medidas de autocuidado por parte de la gente y a las nuevas variantes del coronavirus. La crisis en esta ciudad es el reflejo de la situación que se vive en todo el país, duramente golpeado desde hace 3 semanas por la tercera ola de la pandemia. Colombia acumula hasta la fecha 2.684.101 contagios y 69.177 fallecidos. Pues esto es Medellín también, y ahí ven el brutal ataque de ciudadanos contra la policía de esa ciudad. Los agentes se habían trasladado a este barrio para intervenir en una pelea. Uno de ellos llevaba un machete y golpeó a uno de los agentes. Los asaltantes incluso portaban armas y llegó a disparar contra uno de los agentes, que pudo esquivar la bala. Varios policías resultaron heridos en esta reyerta.
Bueno, la falta de oxígeno medicinal en la India es un problema muy serio en ese país. Lo mismo pasa en países de Latinoamérica. Por fuera de los hospitales, colas de personas que pasan día y noche a la espera de poder hacerse con una bombona o de poder rellenarla. Así es, Marta, y una de las caras de este problema la encontramos en Perú, donde se han pasado de hacer colas de 3 a 4 días, ahora la hacen ya hasta una semana, y es que los familiares quieren que sus seres queridos enfermos de COVID puedan sobrevivir a la enfermedad. Además, a esto se le suma otro problema, y es que hay quienes sacan beneficio de esto, están intentando hacer negocio y venderlas por un precio más caro. Por ello, el gobierno de Perú ha decidido enviarlas a domicilio y así evitar más estafas. Pero esto no solo sucede en Perú, como bien dices, sucede en otros países como Brasil, Paraguay o Ecuador. Fíjense, en el hospital de Quito, en el hospital de la capital ecuatoriana, están atendiendo ya un 150% de su capacidad debido al colapso de las camas UCI. Otro día me dicen que también ha venido un congresista que también está adentro y también que le dan preferencia. Personas que venden en 60 y 70 dólares una recarga. Fuera de eso, esa parte, los medicamentos, todo eso. 24 horas estaríamos hablando de 120 dólares solo en oxígeno. Y uno tiene que tratar de venir, madrugar, no importa, por ver a su mamá bien. Pues eso ocurre ahí en Ecuador, pero también en Venezuela. Se vive, de hecho, un momento crítico por escasez de oxígeno medicinal, Isiar. Sí, Marta, y es que está bien claro, el oxígeno es vital tanto para los enfermos COVID como para quienes tengan problemas respiratorios, pero por contra no tienen atención en una cama UCI. Fíjense en los datos de Venezuela, cuánto puede llegar a costar alquilar una bombona de oxígeno que apenas dura 24 horas, pues entre unos 100 y unos 250 euros a la semana. Y si nos fijamos en el precio al día, a rellenarla va entre los 2 y los 25 euros. Nos da los detalles de la situación Adriana Núñez, de La Voz de América. Detrás de estos pesados cilindros hay decenas de venezolanos aguardando poder llenarlos con oxígeno para mantener con vida a un paciente con coronavirus. Algunos han pasado horas en fila esperando su turno, otros han recorrido desde temprano en la mañana los establecimientos de Caracas donde se vende para comprarlo cuanto antes. Y si no lo lograba encontrar a 8 o 9 de la mañana, el paciente se me quedaba sin oxígeno. Junior lleva una semana en la misma rutina. Su familiar con COVID-19 recibe asistencia médica en casa, pues el presupuesto de atenderse en una clínica supera los 500 dólares diarios. Recargar los cilindros de oxígeno puede costar entre 5 y 30 dólares diarios, un monto difícil de asumir para los venezolanos, cuyo salario promedio es de apenas 55 dólares mensuales, según el Observatorio de Finanzas. Por ello, en redes sociales a diario se leen peticiones de ayuda económica para pagar los tratamientos. Muchas partes de la ciudad la dificultad es grande para conseguirlo. Yo por lo menos madrugo en las colas, en la moto me movilizo, localizo el sitio y para estar seguro que si hay o no hay. El gobierno de Venezuela se ha reunido con los proveedores de oxígeno para revisar sus precios, pues en medio de la segunda ola de contagios de COVID-19, las solicitudes del gas se han triplicado según el gremio médico y los cupos en los centros asistenciales son limitados. Tenemos todas las camas de hospitalización llenas, todas las camas de terapia llenas y prácticamente más del 80% de los cupos de emergencia están ocupados en este instante. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América. Caracas. Bueno, vamos a mirar ahora la actualidad de Estados Unidos como cada jueves. Saludamos a la periodista María Rosman que nos ayuda a analizar todo lo ocurrido. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy con una noticia que desde luego ha sido la noticia del año, una de ellas seguramente en Estados Unidos al margen de la COVID, evidentemente, que ha sido el veredicto por el juicio contra el policía que pues, está acusado de, bueno, ya condenado por matar a George Floyd, ¿no? Importantísimo, realmente, sí. Un cambio significativo en la forma, en la política policial de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver una crónica de las reacciones, si te parece, María, porque en la calle donde ocurrió todo sigue habiendo homenajes de muchas personas que siguen pasando por allí expresando su alegría de que el jurado haya emitido ese fallo que condenó al policía y pues ha habido también todo tipo de reacciones, también desde la Casa Blanca. Han hablado sobre esa sentencia y su impacto en el país. Ha hablado Biden y también el secretario de Justicia, aunque el Congreso aún no tiene claras las acciones concretas que se deben poner en marcha. La noticia de la condena del exagente de policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd impactó también a la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden indicó que este veredicto podría ser un gran paso adelante para el país contra el racismo sistémico.
Esto representa una mancha en el alma del país, según el mandatario, tanto que este fallo no es suficiente, dijo, y una reforma del sistema policial es necesaria. No puedo respirar, no puedo respirar. Esas son las últimas palabras de George Floyd. No podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchando esas palabras. No podemos ignorarlo. Tenemos la oportunidad de comenzar a cambiar la trayectoria en este país. Entre tanto, ante el veredicto de Chauvin, este miércoles, el Departamento de Justicia anunció una amplia investigación sobre las prácticas y la cultura del Departamento de Policía de Minneapolis. Incluirá una revisión integral de las políticas, la capacitación, la supervisión y las investigaciones sobre el uso de la fuerza del Departamento de Policía de Minneapolis. Evaluará la efectividad de los sistemas actuales de responsabilidad del departamento y si se necesitan otros mecanismos para garantizar una actuación policial constitucional y legal. En el Congreso el veredicto fue bien recibido por la mayoría de los legisladores, pero algunos republicanos como Ted Cruz criticaron las palabras de Biden a favor de una condena de Chauvin, afirmando que brindó base para un juicio nulo. Esto a pesar de que el jurado se encontraba ya aislado cuando el presidente habló. Bueno, pues muchas reacciones, María. Desde luego el jurado pues tomó esa decisión porque había sobre todo una prueba irrefutable en forma de vídeo. Era imposible escapar a eso, ¿no? Sí, bueno, de todos modos siempre hasta el último momento había un poco de duda, pero en este caso pues yo creo que realmente, como tú dijiste, el vídeo mostraba algo, lo vio el mundo entero realmente, y es muy difícil tratar de argumentar a favor del ex policía cuando estamos viendo todo lo que ocurrió, que fue ponerle una rodilla en el cuello durante 9 minutos, más de 9 minutos y medio. Entonces lo vimos todos, estaba ahí, y este es un veredicto que realmente Estados Unidos ha celebrado. De hecho, en muchos lugares tenían pendiente que se podían organizar tumultos de algún tipo, y lo que más bien demostró la gente es que estaba satisfecha en gran medida con el veredicto en este caso. Ahora esto da pie a muchas otras cosas, ¿no? Están investigando la policía de Minneapolis, bueno, no solamente de Minneapolis, habría que investigarla de muchos lugares, porque esto no solamente ha ocurrido ahí, esto ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, solo que ahora la gente lo graba y tenemos pruebas para poderlo ver y poder decidir qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, y además hay que tener en cuenta que esta acción de Chauvin estuvo acompañada por otros 2 policías que no estaban en este juicio, porque ahora se les va a juzgar a ellos, y lo que ocurre con estos 2 policías que no prestaron ayuda y que secundaron de alguna manera a su compañero, pues también lo que les pase a ellos también puede ver si se ha iniciado una senda, si se continúa, ¿no? Sí, estos 2 policías ahora mismo tienen cargos por complicidad. El 23 de agosto es el juicio y es posible que intenten que esos cargos sean de asesinato en 3er grado para ellos. Habrá que ver hasta qué punto, bueno, cada persona es diferente, tuvieron una implicación diferente en el caso, y la justicia tampoco puede dejarse llevar simplemente pues por el sentimiento de la gente o de la influencia de la gente, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa con estas dos personas que realmente estuvieron ahí, no participaron, no ayudaron. No ayudaron, me refiero a que no pasara. Entonces habrá que estar muy pendientes. Lo que se ha llamado la atención es la amplísima repercusión que han tenido los medios de comunicación, las reacciones de todo tipo de personalidades, no solo afroamericanos, todo Estados Unidos ha reaccionado. Incluso escuchábamos ya pues a nivel mundial a la representante de la ONU para los Derechos Humanos, a Michelle Bachelet, diciendo que era un hito, digamos que ha tenido una repercusión inmensa, ¿no? Sí, desde luego es un paso por lo menos en la dirección correcta. Esta era la primera vez que en el Departamento de Policía de Minneapolis, de hecho en todo el estado de Minnesota, un policía blanco que hubiera matado a una persona negra, no solamente que era enjuiciado, sino que realmente recibía cargos en su contra y era condenado. Todavía no lo han sentenciado, ¿no? Que esa es otra cuestión también. Es la primera vez que ocurre ahí, y en muchos lugares de Estados Unidos todavía persiste este racismo, ¿no? Entonces, sí, es un paso en la dirección correcta, pero hay que ver qué es lo que va a suceder, porque hay gente que también teme que se apoyen en eso y digan, se hizo justicia, el sistema funciona, así que no hay que hacer nada más, cuando realmente una reforma policial es necesaria. Claro, y sobre todo si tenemos en cuenta, María, todo lo que ha pasado esta misma semana, por remitirnos a pues unas fechas muy cercanas. Ayer mismo la policía de Carolina del Norte, en Estados Unidos, pues va a tener que abrir una investigación para saber qué pasó en Elizabeth. Ayer falleció otro afroamericano por disparos de los agentes. Por el momento, van a verlo, pues se sabe que la policía le disparó cuando
fue a entregarle una orden de registro. No ha explicado todavía si la víctima opuso resistencia, si iba armada. Y esto ocurre un día después de la sentencia de Floyd y también de que una adolescente afroamericana muriera por disparos de la policía en Ohio. Así que, pues evidentemente ha habido ya manifestaciones a este respecto. También en el caso de la joven de Ohio, llama la atención que todavía pues la primera opción de un policía de Norteamérica es sacar el arma y disparar, cuando a lo mejor hay otras maniobras, otras formas de actuar, ¿no? Exactamente, y también tenemos el caso del oficial de policía que disparó su arma de fuego pensando que era el taser, y también tuvimos un problema ahí, ¿no? Y ella pues está también ahora enfrentando a la justicia. Sí, las investigaciones están pendientes. También es cierto que hay que tener en cuenta del otro lado, la joven, en este caso la de Columbus, Ohio, estaba apuñalando, tenía un arma, en este caso no de fuego, pero estaba armada cuando la policía le disparó. Ahí pues habrá que investigar y ver realmente qué es lo que sucedió, porque también conozco muchísimos casos en los que muchos policías están abandonando el cuerpo porque no quieren verse en la situación en la que a lo mejor están tratando de cumplir con su trabajo y están siendo acusados porque solamente nos llega una parte de la historia que es la que queda grabada. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de juicios, pero sí es verdad que la brutalidad policial ha existido y existe en Estados Unidos y hay que ponerle fin. Efectivamente, bueno, un asunto que seguiremos atentamente. Por cierto, no queremos despedirnos sin hablar de una novedad que presenta Joe Biden en sus nuevas formas. Ha nominado nada menos que a una mujer. Christine Wormuth será la próxima secretaria del Ejército, y esto significa que estará una mujer al frente del mayor ejército del mundo. Esto es muy significativo, ¿no? Sí, una vez más hemos visto que el presidente Biden ha intentado, dentro de lo que es de su gabinete, que sea lo más diverso posible. Creo que se sabe que en el Pentágono lo que eran muchos ascensos para mujeres a posiciones importantes como general durante la etapa de Trump se habían paralizado y ahora están empezando otra vez a seguir su curso, que es el debido. Y en este caso en particular, la nominación de Christine Wormuth significa un paso importantísimo para la mujer, ya que va a ser la primera vez que una mujer, si es confirmada en el Senado, ocupa la posición de ser la jefa del ejército de tierra. Ya han habido 3 casos de mujeres en el ejército de aire, pero en las fuerzas aéreas, pero no en el de tierra. Y estamos hablando, por supuesto, de un contingente de 1 millón de soldados, teniendo en cuenta lo que es el servicio activo, la Guardia Nacional y la Reserva. Bueno, pues estaremos pendientes si se confirma, que parece que será así su nombramiento. Nos vamos a ir ya, María, pero no sin recordar antes que hoy Biden va a hacer un anuncio muy importante en este Día de la Tierra. Va a haber una cumbre virtual y podría ser ese anuncio importante que también habla de otro cambio en la política norteamericana con respecto a acciones climáticas, ¿no? Sí, de hecho ya empezó, es una cumbre virtual. Son decenas de países los que están participando, incluidos China y Rusia, aun siendo rivales de Estados Unidos, también están tomando parte en esta cumbre de 2 días, y ya empezó Biden a decir que lo que era la meta que había tenido la administración Obama de llegar a un 25% de reducción de la huella de carbono para 2030, la quiere aumentar al doble, al 50%. Es un paso importantísimo. Bueno, pues estaremos pendientes de la conclusión de esas palabras, de ese anuncio que hará Biden. Nada lo está haciendo, de hecho, ahora. María Rosman, nos escuchamos, nos vemos de nuevo el próximo jueves. Hasta la semana que viene, gracias. Bueno, nos dejamos a Estados Unidos porque la patrulla fronteriza que cubre el área de México y Estados Unidos ha rescatado a otros 2 niños. Estaban solos en la zona de Río Grande, niños de 7 y 13 años. Los datos nos los da Celia Mendoza, de Voz de América. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos dio a conocer un video en el que se muestra a los agentes de este organismo federal rescatando a 2 menores de edad, niños no acompañados que estaban cruzando desde México a los Estados Unidos y habían quedado en una isla a lo largo del Río Grande. De acuerdo a las autoridades, los niños son hondureños, uno de 7 y otro de 13. No son familia, pero se encontraron en esta travesía después de haberse separado de sus respectivas familias. El niño de 13 años indicó que venía en este tren conocido como La Bestia con su mamá y sus hermanos. Sin embargo, las autoridades mexicanas entraron a este lugar. Él siguió el camino y se separó de su familia. El de 7 años explicó a las autoridades que se había quedado dormido con su mamá en México. Cuando se levantó, ella ya no estaba.
La patrulla fronteriza asegura que este es uno de los últimos ejemplos de lo que sucede en esta peligrosa travesía y en especial cuando los menores se ponen en las manos de traficantes. Los dos niños se encuentran en buen estado de salud. Indicaron que un hombre les había dicho que les iba a ayudar a cruzar la frontera y los dejaron abandonados en esta zona del Río Grande. Ambos se encuentran ahora en un centro de procesamiento en Eagle Pass, aquí en el área del Valle del Río Grande. Bueno, les vamos a contar la historia de Abdo y Usama. Tienen 16 años. Bueno, cuando tuvieron 16 años se subieron a una patera en Marruecos para tratar de encontrar una vida mejor. Desde que llegaron a España han estado tutelados por la administración, pero cuando han cumplido la mayoría de edad deben abandonar el centro de menores donde han vivido hasta ahora. Una gran parte de jóvenes inmigrantes que llegan a España se encuentran en situación de desamparo al cumplir los 18 años y tener que dejar los centros donde han estado acogidos. Abdo y Usama son dos jóvenes con una vida paralela. Con 16 años salieron de la misma ciudad marroquí para llegar a España en patera. Por muchas cosas que hemos pasado ahí, cogiendo patera, gente con pistolas. Yo en mi vida he visto gente con pistolas o con cuchillos tan grandes. Esas 12 horas me pasaron horribles, que eran lo más cruel en la vida que me pasó. La Fiscalía General del Estado apuntaba que España contaba a finales de 2020 con 9.283 menores inscritos en el registro, aunque un informe posterior del Defensor del Pueblo denunciaba la escasa fiabilidad de estos datos. Estos adolescentes han puesto a prueba el sistema de acogida español. Si bien muchas comunidades autónomas han reforzado sus programas de ayuda, una gran parte de ellos se encuentran en situación de desamparo al cumplir los 18 años y tener que dejar los centros de menores donde han estado acogidos. Y te encuentras como muy solo, muy perdido, que estás abandonado. ¿Volverías a coger una patera para volver a España? Sí. ¿Por qué? Sin pensarlo, porque aquí la vida es un poco fácil si estudias, si te enfocas en tu trabajo y haces lo que se espera de ti. Los dos huyeron de la pobreza, de la exclusión y de la falta de oportunidades. Durante todo este tiempo han sido señalados, juzgados y etiquetados bajo el término MENA, pero lo único que piden en su corta adolescencia es tener derecho a vivir una vida totalmente digna. Bueno, sigue en huelga de hambre el líder opositor al gobierno ruso, Alexei Navalny, está encarcelado y miles de personas salieron a la calle para pedir su liberación y también que se le exigen que se le preste una atención médica adecuada. Las autoridades rusas dicen que Navalny está siendo tratado como cualquier otro prisionero y declaró ilegales las manifestaciones en varios puntos del país. De hecho, la policía detuvo a cerca de 1000 personas en todo el país por participar en las protestas. Vamos a Santo Domingo para que vea lo que pasó durante un duelo, un velatorio en un tanatorio. Son imágenes de las cámaras de vigilancia y ven cómo esos hombres, esa turba de personas, salen de la capilla cargando con el ataúd donde estaban los restos de Frank O'Daly, se lo llevan calle abajo. Según la familia, que no ha presentado ningún cargo, pues eran sus amigos los que se lo llevaron de esta forma. Falleció, por cierto, después de recibir 2 disparos. La Marina de Indonesia está buscando un submarino desaparecido, tiene 53 tripulantes a bordo y lo buscan al norte de Bali. Más de 400 personas participan en el rastreo, se suman efectivos de Malasia, Singapur y Australia. El submarino tiene capacidad para 72 horas de oxígeno. El contacto con la nave se perdió el miércoles cuando se realizaba un simulacro de torpedo. Y el rover Perseverance en Marte desde el pasado mes de febrero sigue obteniendo información del planeta rojo. Ha extraído la primera muestra de oxígeno de ese planeta. Pudo convertir una muestra de la atmósfera de Marte rica en dióxido de carbono en oxígeno a través de uno de los instrumentos que lleva a bordo. Y este hito abre posibilidades por un experimento mayor con el objetivo, ya saben, de enviar seres humanos a Marte en un futuro no muy lejano. Hoy es el Día de la Tierra y nos queremos ir con la advertencia que hacen desde la ONU. El cambio climático provoca estragos, muchos científicos de hecho lo señalan como una de las principales causas de la COVID-19. Y por eso es tan importante el compromiso que debemos tener con el planeta. De nosotros depende que sea más o menos habitable en un futuro cercano. Es el mensaje de este año, hay que acelerar la acción climática y hacerlo todos. Con este mensaje les dejamos ya en nada Telenoticias Primera Edición con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Hasta mañana.